Buenos días. Vamos a conversar brevemente sobre un personaje que me ha parecido que su ubicación más justa en el contexto de estas charlas, de estas mini cápsulas que estamos comentando, era en el área del pensamiento complejo. ¿Sí? La verdad es que se podría ubicar en otras partes, incluso en ciencias de la complejidad, pero me parece que su interés mayor radica en esa área. Me refiero a Norbert Wiener. Norbert Wiener, que vivió de 1894 a 1964, fue un matemático estadounidense interesado en las matemáticas aplicadas, concretamente, y es considerado como el padre de la cibernética. Él fue quien introdujo, de hecho, el término de cibernética a partir del vocablo griego kybernetes, que significa piloto. Es el piloto de un navío, ¿no? Entonces, ahora mencionaremos brevemente en qué consistió su aportación. Los temas en los que Wiener fue pionero, fueron bastantes, y en los que abrió brecha, fueron fundamentalmente dos zonas, que son lo que llamamos la estocástica y el ruido. Él fue el primero que se puso a estudiar los efectos del ruido, no solamente como una cuestión sonora, sino como elementos aleatorios que terminan jugando un papel fundamental en el control de los sistemas e incluso en la estabilidad de los sistemas, con sus numerosas aplicaciones en muchas áreas técnicas. Hoy sería impensable la tecnología sin estas aportaciones, pero sobre todo en el conocimiento de lo que llamamos los sistemas de control, ¿sí? Un ejemplo que era particularmente querido por Wiener era el evocar, por ejemplo, un palo de escoba. Si yo tengo un palo de escoba, ¿sí? Y me lo pongo en la palma de la mano, y yo intento, teniendo la palma de la mano quieta, que ese palo de escoba se mantenga vertical, bueno, no cabe duda que la misma física teórica me dice que sí existe en efecto una posición precisa para ese palo de escoba para estar de pie y mantenerse en esa posición. ¿Sí? Es difícil, muy difícil alcanzar ese punto. Tanto dice Wiener que pues lo más probable es que nunca lo logremos. Siempre se va a terminar cayendo en alguna dirección o en otra. Sin embargo, hay un truco, dice Wiener, por el cual yo podría hacer que el palo de escoba se mantuviera vertical aproximadamente y durante un tiempo indefinido, como si yo muevo aleatoriamente mi mano, tan pronto intenta irse para un lado y corrijo y así lo mantengo. Y lo mantengo posiblemente no quieto, pero sí oscilando alrededor de la posición vertical, llevando a cabo movimientos estocásticos de la mano. Esto es interesante porque habla de cómo una situación aleatoria puede controlar y estabilizar a un sistema, ¿sí? Hoy sabemos que estos son mecanismos fundamentales, por ejemplo, en la corteza cerebral para mantener el funcionamiento correcto del cerebro, ¿sí? Probablemente el concepto nuclear de las aportaciones de Wiener es el de la retroalimentación. Este concepto de retroalimentación o retroacción, feedback, como se dice en inglés, ¿sí? Es fundamental porque es completamente afín a la idea de autocatálisis en química. Los sistemas autocatalíticos ya se conocían en la química desde mucho antes de Wiener, pero Wiener, que leyó sobre ello, se interesó y lo, digamos, reformuló de cara a los sistemas mecánicos. Una obra suya que lleva por título Cybernetics or Control in Communication in the Animal and the Machine, ¿sí? Traducción libre, la cibernética o el control y la comunicación en la máquina, en los animales y en las máquinas, provocó un gran escándalo en su tiempo, tanto entre los científicos como entre los filósofos, ¿sí? Fíjense, voy a hacer aquí algunas citas extraídas de ese libro para que ustedes se den una idea de por qué escandalizó a tanta gente, y vamos a comentarlas. ¿Sí? La primera cita dice: damos el nombre de información al contenido de lo que es objeto de intercambio con el mundo externo, mientras nos ajustamos a él y hacemos que se acomode a nosotros. Es muy interesante. Porque aunque no esté mencionando los nombres de Darwin y de Lamarck,
Wiener está evocando este hecho fundamental, a saber que no solamente son los organismos que mejor se adaptan al medio los que sobreviven, sino que es también la acción del medio la que condiciona de alguna manera que los organismos se organicen y se conformen a ese medio. No es solamente el medio sobre los organismos, es también los organismos sobre el medio, lo que lleva a que los sistemas evolucionen o involucionen o simplemente desaparezcan. La cibernética no existe a menos que sea matemática, sino efectivamente, al menos potencialmente. Eso también molestó a muchos, porque particularmente a los filósofos que suelen tener cierta aversión contra las matemáticas, dirían, pues esto no es cierto, pero Wiener decía, sí, tiene que ser matemático. Claro que para Wiener la matemática era no solamente el álgebra o estas cuestiones que se enseñan en las escuelas, aunque también, por supuesto, sino era fundamentalmente el acto mismo de la abstracción, es decir, la descripción del mundo por medio de lo imposible. Era la aproximación de Wiener. Siguiendo con las citas de Wiener, y aquí van a ver ustedes en esta que sigue por qué causó tanto revuelo en su momento, decía lo siguiente: el conocimiento está inextricablemente interrelacionado con la comunicación, el poder con el control y la evaluación de los propósitos humanos con la ética y todo el aspecto formativo de la religión. Se metió en un terreno muy resbaladizo. Para Norbert Wiener, el conocimiento no puede separarse de la comunicación. Un saber se convierte en conocimiento solo en la medida en que se comunica. Si un saber no se comunica, nunca llega a ser conocimiento. Simplemente. ¿Sí? Y por comunicar, entiéndase, decirlo, escribirlo, publicarlo, anunciarlo, qué sé yo, ¿no? Pero de la misma forma en que se relacionan entonces el saber con el conocimiento a través de la comunicación, así el poder se relaciona con el control. Y de la misma manera la evaluación de los propósitos humanos con la ética y con todo lo que es normativo en las religiones. ¿Sí? Bueno, esto no le gustó mucho a mucha gente, el que equiparara la idea de ética y moral con la idea de poder y control y con la idea de comunicación y conocimiento. Para que una máquina sometida a un ambiente variable funcione adecuadamente, es necesario que se le informe acerca de los resultados de sus propias acciones, como parte de los datos de acuerdo con los cuales debe actuar. Ciertamente, el hombre no se le puede considerar que esté en el error por el hecho de equivocarse, porque todos nos equivocamos, yo el primero y muchísimas veces todos los días, sino que en la medida en que yo sepa que me he equivocado, entonces puedo corregir. Si yo no sé que me he equivocado, in sensu stricto, no estoy en el error. ¿Verdad? Esto es una cuestión bien interesante, derivada del mismo concepto de retroalimentación. Es el papel del científico, del honesto e inteligente hombre de letras, así como también del sacerdote honesto e inteligente, el mantener experimentalmente opiniones heréticas y prohibidas, incluso si es para rechazarlas finalmente. Claro, un ser verdaderamente ético y moral no es el que nunca se equivoca. Un verdadero ser ético y moral es el que, equivocándose, sabe ver la contrapartida de sus creencias, al grado que les da la razón para ver si realmente él es capaz después de refutarlas. ¿Sí? Bueno, un ejemplo que me parece maravilloso y bello, en la Edad Media, en el siglo XIII, por ejemplo, la maravillosa, genial construcción que Tomás de Aquino hace de su Suma Teológica, en la que él mismo, después de formular una afirmación, plantea todas las objeciones a su afirmación y las va revisando y refutando una a una, y se negaba a dar el siguiente paso antes de haber refutado las objeciones que él mismo se había planteado.
Ya, eso es extraordinario. Y es la base de la cibernética. Es por lo que hoy podemos hablar de máquinas que aprenden, de máquinas que memorizan. Ya podemos tener ciertas dudas, incluso si hay máquinas que sepan. Eso ya es una cuestión que nos estamos rayando en el área de la metafísica, no me introduzco ahí, pero Wiener no tuvo temor en ir hasta esos terrenos. La cibernética procura hallar los elementos comunes al funcionamiento de las máquinas automáticas y al sistema nervioso del hombre, y desarrollar una teoría que abarque todo el campo del control y de la comunicación en las máquinas y en los organismos vivientes. ¡Qué riqueza! Bueno, el comentario, esta cita, simplemente nos tomaría aquí una hora por lo menos, ¿sí? Pero baste ver esta riqueza de pensamiento de Wiener que relaciona aspectos que en ese entonces ni siquiera existían las neurociencias como tal, y que hoy diríamos neurocientíficos, con la cibernética, con los autómatas, con el hombre, con lo viviente, etc. ¿Sí? Dicho sea de paso, Norbert Wiener visitó, tengo entendido que por lo menos una vez, la Ciudad de México, y tuvo muchísima interacción con este médico genial mexicano, que incluso fue propuesto a Premio Nobel en Medicina, que fue Rosenbluth. ¿Sí? El doctor Rosenbluth Arturo Rosenbluth fue directamente colaborador en Estados Unidos con Wiener, y ellos fomentaron una profunda y sincera amistad y admiración el uno por el otro. Para concluir, mencionar aquí una última cita de nuestro autor, de Wiener, acerca de la cibernética, que afirma lo siguiente: la cibernética es un arma de dos filos. Tarde o temprano os lastimará profundamente. Qué interesante, ¿sí? No sé, de una manera un poco lúdica recordaría yo algunos temas del cine popular, El planeta de los simios. Si ustedes recuerdan, cuando un chimpancé de experimentación finalmente se voltea y le dice al científico: no, no te obedeceré, en ese momento nace como una nueva estirpe inteligente. La afirmación como hija de la negación. Muchas gracias. Vamos a conversar brevemente sobre un personaje que me ha parecido que su ubicación más justa en el contexto de estas charlas, de estas mini cápsulas que estamos comentando, era en el área del pensamiento complejo. ¿Sí? La verdad es que se podría ubicar en otras partes, incluso en ciencias de la complejidad, pero me parece que su interés mayor es cibernética. Él fue quien introdujo, de hecho, el término de cibernética a partir del vocablo griego kybernetes, que significa piloto, es el piloto de un navío, ¿no? Entonces, ahora mencionaremos brevemente en qué consistió su aportación. Los temas en los que Wiener fue pionero, radica en esa área. Me refiero a Norbert Wiener. Norbert Wiener, que vivió de 1894 a 1964, fue un matemático estadounidense interesado en las matemáticas aplicadas, concretamente, y es considerado como el padre de las bastantes, y en los que abrió brecha. Fueron fundamentalmente dos zonas, que son lo que llamamos la estocástica y el ruido. Fue el primero que se puso a estudiar los efectos del ruido, no solamente como una cuestión sonora, sino como elementos aleatorios que terminan. Buenos días.